Gusto en saludarles, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien todos ustedes y que se estén cuidando mucho en esta temporada. ¿Sale? Chicos, vamos a continuar con las aplicaciones de nuestra integral, de la aplicación de la integral, de la siguiente, de la unidad que estamos trabajando desde hace unas semanas. Y ahora vamos a calcular o vamos a trabajar un poquito sobre una de las aplicaciones más comunes dentro de las aplicaciones de la integral, valga la redundancia, que es el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. ¿Sale? Primero voy a tratar de mostrar una pequeña reseña de dónde surge el análisis de los volúmenes de sólidos de revolución, quién es el principal impulsor de esta línea, matemáticamente hablando, y aunque ya se calculaba desde hace mucho tiempo, hay una persona que hace más esfuerzos al final del día y desarrolla una teoría alrededor del cálculo de volúmenes de sólidos de revolución para cualquier cuerpo. ¿Sale? Posteriormente vamos a ver un ejemplo para calcular el volumen, perdón, de un sólido, específicamente de una esfera, y posteriormente vamos a hacer una pequeña síntesis de las ideas que estaban allá, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a trabajar un poquito al respecto de eso. Bueno, como a manera de introducción, uno de los principales precursores e impulsores de las técnicas del cálculo diferencial e integral fue este personaje que se llama Kepler. Kepler, más o menos ahí en 1600 y algo, se casó por segunda ocasión, y durante su boda es cuando él, curiosamente, el alcohol lo lleva a, a, desarrollar una teoría alrededor de los volúmenes de sólidos de revolución. ¿Qué es lo que pasó con este incidente que se llama así se le conoce, el incidente de del barril de vino? De hecho, se considera así. Principalmente la idea es esta, o sea, Kepler se casa por segunda ocasión y durante el servicio de la boda, etcétera, etcétera, la persona que le vendía vino calcula el volumen de dentro de uno de los barriles usando una técnica que, según Kepler, no era la mejor técnica para calcular el volumen de lo que estaba contenido ahí dentro. Entonces, esto lo impulsa a él a mejorar o de alguna manera utilizar las técnicas del cálculo diferencial para medir el volumen de un barril o de lo que contenía un barril, y eso lo escribe en un libro que se llama La geometría de los nuevos sólidos de los vinos de barril, o la geometría de los vinos de barril, o la nueva geometría de los sólidos de los vinos de los barriles de vino, perdón, de los barriles de vino. Y ahí él utiliza técnicas de cálculo integral, ¿sale? Entonces, este incidente, pues más o menos lo que cuenta la historia es que en 1613 fallece, me parece que unos años antes, fallece la primera esposa de Kepler, y en el 1613 se casa por segunda ocasión. Él compra un barril de vino, pero él cuestionó el método con el cual medían la capacidad en la cual el vendedor de vino le medía el volumen del barril. ¿Qué es lo que hacía este vendedor de vino principalmente? Bueno, aquí ustedes pueden ver una imagen de uno de los barriles en donde están contenido el vino que se vendía en esa época. Actualmente se sigue utilizando barricas así, de ese estilo, de hecho de diferentes maderas. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Parras, por ejemplo, a Casa Madero, pueden encontrarse los barriles de esa naturaleza. Me parece que aún siguen midiendo el volumen de lo contenido dentro de esos barriles utilizando estas técnicas. ¿En qué consistía? Pues básicamente, no sé si ustedes sepan, pero estos barriles tienen un huequito aquí, en medio. Tienen un huequito en donde dejan que respire el vino, o donde van mezclando cosas, o van oliendo el vino también conforme va avanzando su maduración o su resguardo, ¿sale? Entonces, lo que hacen estos mercantes es introducir una vara horizontal, y la introducen por un huequito. Imagínense que este es el barril que tienen acá. Introducen en este huequito esta vara y la llevan hasta el lado opuesto, hacia uno de los lados. Por ejemplo, introduzco acá la barra y la llevo hasta el tope del vino, del barril, perdón. Saco esa barra y hasta donde se haya mojado, yo hago el cálculo del vino o del volumen que hay, y obviamente a partir del volumen es como yo puedo medir o calcular el precio de lo que te voy a cobrar por el vino que te estoy vendiendo, ¿no? Para Kepler eso no era justo.
O sea, esa determinación o esa manera de medir el volumen no era válida, según él. Y de hecho pensó que lo estaban transando, o sea, dijo, no, pues hay algo ahí que no es correcto, entonces voy a hacer nuevamente ese cálculo, desarrolla toda una teoría. Y la idea principal de Kepler fue la que vamos a utilizar y la que hemos utilizado hasta el día de hoy, cuando queremos calcular aspectos que tienen que ver con la acumulación. Es decir, fíjate en un pedacito y con base en ese pedacito vas a saber qué es lo que ocurre en el todo. Para calcular el pedacito, es decir, esa toma del elemento diferencial, es decir, el pedacito que a nosotros nos interesa, Kepler lo que hizo fue considerar a este barril como aproximándolo, mejor dicho, utilizando para eso cilindros o lo que él también manejaba, algunos discos, pero básicamente son cilindros de altura infinitamente pequeña y radio de acuerdo a la longitud del barril. Imagínense que este es el barril, chicos. Aquí está el barril. Entonces lo que Kepler imagina es que este barril está formado por una cantidad infinita de cilindros, es decir, cilindros de esta manera, así, cilindros rectos, de hecho, eh, y todos puestos como en capas, ¿sale? O sea, poniendo uno sobre el otro, arreglándolo en capas. Y entonces él lo que hace es analizar el volumen de uno de estos pedacitos y después utiliza una suma, acumula para todos los demás cilindros y hace un cálculo del volumen de este recipiente o de este sólido, por decirlo así. O de, un volumen es, obviamente estamos calculando ahora el volumen, es decir, algo que ocupa un espacio, ¿sale? ¿A qué creen que llega? Él llega al final del día a que, no, pues sí, sabes que la técnica del señor es correcta. Es interesante, pero al final del día, fíjense cómo la práctica, o sea, la práctica común de las personas, como por ejemplo los constructores, los agricultores, los albañiles, etcétera, etcétera, la práctica, es decir, la experiencia, a veces resiste este tipo de situaciones en las cuales se puede demostrar que efectivamente la manera en la cual calculaban el volumen es conveniente. O sea, es a lo que él llega después del análisis Kepler, ¿no? Entonces, le permitió, como les mencionaba hace un momentito, le permitió a él también desarrollar toda una teoría y una técnica para calcular volúmenes de sólidos, ¿sale? Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero que nada, me gustaría como definir qué es un sólido de revolución. Pues básicamente hay dos palabras ahí asociadas a esa frase, ¿no? Revolución y sólido. Sólido lo vamos a entender en términos de que vamos a tener ahora un cuerpo en tercera dimensión, o básicamente un cuerpo que tiene volumen. Eso me voy a referir como un sólido. ¿Vale? Ahora, revolución se va a referir a que este sólido se generó a partir de hacer girar una cierta región alrededor de un eje. Por ejemplo, si yo quisiera pensar en un cono, ustedes han visto los conos, por ejemplo, los conitos de agua, los conitos del helado, alguna figura que ustedes hayan visto por allá en su vida diaria, que tenga forma cónica. Bueno, esta forma cónica uno puede pensar que se generó a partir de considerar un triángulo que gira alrededor de una directriz o de un eje de rotación o un eje de revolución, por así decirlo también. Entonces, si yo considero este triángulo y lo hago girar literalmente alrededor de ese eje, lo que yo voy a ver es el cono que se forma al hacer girarlo. Obviamente el eje no lo voy a mantener fijo y lo que va a girar es simplemente el triángulo. Y entonces muchos de los sólidos, muchos de los sólidos que nosotros conocemos, pues obviamente se obtienen a partir de hacer girar alguna figura geométrica alrededor de un eje, ¿sale? De hecho, un barril, si ustedes lo piensan, pudiera ser considerar esta forma, o voy a dibujarla mejor, perdón chicos, vamos a dibujarla un poquito con más cuidado. Imagínense que esto es el eje de rotación y esta forma a partir de aquí a acá, la puedo hacer girar alrededor de ese eje y lo que yo voy a formar es este barril. Entonces, fíjense cómo muchos de los sólidos que nosotros conocemos cotidianamente se formaron a partir de hacer girar ciertas regiones. Por ejemplo, una esfera, pues una semicircunferencia, ¿no?
si una semicircunferencia, ya sea así o así, la hago girar alrededor de uno de los ejes, este eje de revolución, por ejemplo, le pongo una flechita con una, como dobladita para hacer la idea de que está girando, voy a formar una esfera eventualmente, ¿sale? Y, por ejemplo, un cilindro recto, puedo hacer girar un cierto rectángulo, por ejemplo, de un cierto radio, para formar a este cilindro donde este R es esta R de aquí, ¿no? Entonces, fíjense cómo diferentes sólidos que tenemos cotidianamente se generan a partir de hacer girar una cierta región. Inclusive cualquier forma geométrica como este vaso, vamos a ponerlo así, no es propiamente un cilindro, sino que tiene como una pequeña anchura aquí arriba, pues podríamos tomar como una cierta sección de aquí y pensar en un eje de rotación y hacerlo girar. Entonces, eso nos va a permitir generar diferentes sólidos, ¿sale? Entonces, muchas de las figuras o de las formas geométricas y de los volúmenes que vemos cotidianamente se formaron siempre de hacer girar cosas, ¿no? Entonces, eso vamos a entender ahora por sólido de revolución. Obviamente hay ciertas figuras que no se generaron a partir de un sólido de revolución o de la revolución de una región plana. Por ejemplo, una pirámide rectangular, pues esa no se genera por un sólido, porque ¿qué figura van a girar para formar un cuadrado a la base? No, si se dan cuenta cómo hay ciertas figuras que podemos utilizar y ciertas figuras que se generaron a partir de la revolución de una forma plana o de una sección plana en el, valga la redundancia, en un plano, ¿sale? Entonces, no todos serían sólidos de revolución, pero las técnicas que vamos a desarrollar acá se pueden aplicar también para ese tipo de figuras incluso, siempre y cuando consideremos un cierto análisis. Por ejemplo, algo de lo que voy a empezar a hablar ahora también mucho es de una sección transversal. Una sección transversal, chicos, pues básicamente se refiere a esa figura plana que tuvo que haber girado para generar el sólido. Si nosotros hacemos una sección transversal, es decir, un corte a una cierta figura. Imagínense, por ejemplo, el cono que hacen cortes y se forman las secciones cónicas que vieron ustedes en geometría. Hay cortes transversales, es decir, cortes en una cierta sección, y lo que yo veo cuando yo hago un corte transversal es una región en 2D, es decir, el sólido en 3D. Cuando yo hago un corte transversal, así, así, o como ustedes quieran, lo que yo voy a ver en ese plano que hago que corte a ese sólido es una sección transversal y generalmente tiene formas geométricas muy particulares. Y, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, esta figura que parece como un riñón, no sé, como un pedazo ahí de sólido, si yo hago un corte transversal, imagínense que tengo un tejido que quiero analizar, entonces es un órgano, y le voy a hacer un corte para sacar ahí, para ver qué es lo que pasa con ese órgano que tengo ahí, pues justamente lo que yo voy a ver es una sección que va a tener la forma del sólido, ¿sale? Pero esta forma va a ser una forma plana, ¿sale? Eso es muy importante dentro de las secciones transversales. Ahora, esta idea de las secciones transversales me va a servir porque a partir de esas secciones transversales yo puedo generar ciertas formas geométricas en las cuales pudiera calcular volúmenes de esos pedacitos y posteriormente analizar todo eso. De hecho, algo muy importante dentro de esta sección es que el volumen del cuerpo completo implicará considerar el área, por ejemplo, de una sección transversal multiplicada por su altura. O sea, básicamente es una idea bastante geométrica. Fíjense que lo que hace Kepler es básicamente eso. Él lo que dice, y la conveniencia de los cilindros, es que en un cilindro es bien sencillo calcular el volumen, porque lo único que necesito es el área de la base por la altura del cilindro para calcular el volumen de ese cilindro. Y el área de la base, pues va a depender de un radio. Y como estoy considerando que estoy trabajando con cilindros muy pequeñitos, puedo considerar que la altura de esos cilindros es diferencial, es un diferencial o es muy pequeñita. Entonces, si se dan cuenta, esto resulta ser que el área de el volumen de una sección transversal es aproximadamente el área de la base por la altura. Es una cuestión bastante geométrica, muy importante, que nos va a servir ahora mismo, ¿sale? Entonces,
vamos a plantear ahora la situación en la cual vamos a trabajar, ¿sale? Y vamos a calcular ahora el volumen de una esfera de radio R. Yo ya sé que ustedes probablemente recuerden la fórmula para calcular el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por radio al cubo. O sea, no hay mucho misterio alrededor, ¿no? O sea, no es que no lo sepamos, lo sabemos. Pero vamos a demostrarlo, muchachos. O sea, ¿ustedes se han puesto a pensar de dónde salió esa fórmula? Fíjense que en matemáticas, y es una cosa que quiero que ustedes siempre recuerden de estos cursos que estamos llevando, es que todo lo que hay de fórmula es porque tiene una razón de ser. Tuvo un origen, como lo vimos con Kepler, pero también tiene un método o un proceso o un procedimiento asociado a él que permite calcular esa fórmula. No son fórmulas mágicas, ninguna de ellas, ¿sale? Entonces, bueno, dicho esto, muchachos, pues vamos a analizar ahora la idea central del primer método para calcular volúmenes de sólidos de revolución, utilizando, en este caso, el método de discos. Así lo vamos a llamar, es el método 1, es el método de discos. También es conocido el método de los cilindros o método de los cilindros. ¿Por qué vamos a utilizar método de los cilindros o de los discos? Porque lo que vamos a trabajar ahora, chicos, es que esta región que nosotros tenemos para calcular volúmenes, el volumen de esta región, de este sólido, al final de cuentas puede ser aproximado utilizando diferentes cilindros de aproximación. La idea central es exactamente la misma como la del área. Imagínense que si yo quiero calcular el área de una región plana, lo que yo necesito es analizar un rectángulo y hacer que esos rectángulos tiendan al infinito. La misma idea se va a estar manteniendo, formas invariantes del pensamiento. Acá, como estoy calculando un sólido, lo que yo voy a tener en cuenta es un cilindro. Y ese cilindro voy a hacer que sean cada vez más cilindros, de manera que exhaustaré al final de cuentas ese volumen a partir de calcular cuando el número de cilindros sea infinito. Es decir, cuando n tienda al infinito. Pero la idea central va a ser exactamente la misma como la del área y como la que vimos de la longitud de arco. Fíjate en un pedacito, analiza qué sucede ahí y después súmalo rápido. Y para sumar rápido voy a utilizar la herramienta que ya conocemos para acumular y para exhaustar, efectivamente, la integral. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo es que sale la integral en este caso, fijándonos en una sección, en una región transversal de esa esfera. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer el análisis tal como lo hemos hecho desde el inicio, desde hace mucho rato cuando empezamos a ver todo este tipo de ideas. Déjenme añadir una página para trabajar. Aquí está. La puse mal. Perdón, chicos, perdón. Quiero acá, muchachos, aquí. Vamos a ver si ahora sale. Ahora sí, ya está. ¿Sale? Entonces, la idea central del método de discos es pensar en el sólido como generado por una región plana que giró alrededor de un eje. ¿Sale? Entonces, la primera cosa que tenemos que determinar es entender qué región tuvo que haber girado para generar ese sólido. ¿Sale? Y en este caso, como ya habíamos visto en el ejemplo anterior, tuvo que haber girado una sección o una parte de una circunferencia y de hecho una semicircunferencia alrededor de un eje. De manera general, sin pérdida de generalidad, por decirlo de esta manera, perdón, quería dibujar unos ejes, vamos a dibujarlos ahora, ¿sí? Ahí está, quiero un eje, ¿sí? Sí, ahí está bien. Vamos a calcular. Me quedó un poquito chueco, perdón chicos. Ahora sí, vamos a tener esta así. Ahora, esta esfera que yo tengo se tuvo que haber generado a partir de una semicircunferencia que giró alrededor de un eje. Esta semicircunferencia puede ser considerada así horizontal o puede ser considerada también vertical. En cualquiera de los casos va a ser exactamente lo mismo. Para no perder generalidad, pues voy a utilizar la idea de la semicircunferencia horizontal, ¿sale? Entonces voy a considerar esta región que giró. Entonces, esta región que ustedes pueden ver aquí, giró alrededor del eje de las X, aquí está Y y aquí está X, y esto fue lo que formó entonces ahora el sólido que ustedes
conocen como esfera o conocemos como esfera. ¿Sale? Entonces, algo muy importante que vamos a hacer ahora es ver también y pensar en irnos como un poquito para atrás. A ver, tengo un sólido de revolución. Para aproximar este sólido y su volumen, el volumen de este sólido, utilizo cilindros o discos. Pero para generar el sólido completo, tuvo que haber girado una semicircunferencia. Pensemos ahora al revés. ¿Qué tuvo que haber girado en esa semicircunferencia para haber generado un disco? Fíjense en un momento. ¿Qué tuvo que haber girado para haber generado un disco? Efectivamente, un rectángulo. Es genial, la idea es muy sencilla, pero en verdad es genial. Si yo tengo un cilindro, o lo que me interesa es un disco, obviamente no es un cilindro como ese que está ahí, donde está, es alto, sino es más chaparrón, ¿sale? Pero esencialmente lo que tuvo que haber girado para generar un cilindro de este tipo, o un disco, pues fue principalmente un rectángulo así, por ejemplo. Un rectángulo así que giró y generó el bendito disco. ¿Sale? Entonces, si yo tengo un disco ahora así, por ejemplo, así, que giró, pues lo que tuvo que haber girado en uno de los ejes, de hecho no sería así, sería así, tuvo que haber girado un rectángulo así. Eso es principalmente y esencialmente, chicos, lo que estaría sucediendo en este caso. Tengo este cilindro, fíjense, voy a tratar de dibujarlo o de resaltarlo. Acá puedo ver cómo entonces aquí hubo un rectángulo que al girar generó también ese cilindro. Entonces, ese rectángulo tiene que estar justamente determinado a partir de la forma o de la región plana que giró completa. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer ahora es irnos un poquitito para trabajar cómo puedo calcular ese bendito cilindro, ¿sale? Porque lo esencial es calcular el cilindro, a encontrar un diferencial de volumen para tomar el elemento diferencial y posteriormente sumar. Bueno, dicho todo esto, entonces tendríamos lo siguiente. Dentro de esta región, nosotros podemos ver, sin pérdida de generalidad, que tuvo que haber girado un rectángulo. ¿Sale? Entonces lo voy a resaltar, chicos, lo voy a resaltar. Este rectángulo, cuando gire, lo voy a poner acá, lo voy a resaltar acá. Ok, así. Este rectángulo, cuando gire, o cuando hagamos que gire, mejor dicho, lo que va a formar principalmente va a ser un cilindro. Ups, me salió muy feo mi cilindro. A ver, denme chance para hacer magia aquí. Ahí está. Va a ser algo más o menos así. Y va a ser un cilindro recto. Esto vamos a sombrearlo. Muy bien. Y tendríamos acá el mismo eje de revolución. ¿Sale? O sea, tenemos un eje de revolución que sería este que gira aquí, que esencialmente es el eje de las X, en este caso. Ahora, muchachos, vamos a empezar como a determinar ciertas longitudes y magnitudes de ese rectángulo que giró y que permitió generar ese cilindro. Ahora, como estoy trabajando dentro de esa toma del elemento diferencial, tengo que considerar que lo que giró fue un rectángulo con base infinitamente pequeña. Y este rectángulo estaría determinado de alguna manera por dos puntos, del XY y del XY más 1, ¿sale? O del XY y XY menos 1, no importa, al final de cuentas. Lo importante es que este incremento va a ser XY más 1 menos el XY, que eventualmente se va a convertir en el diferencial de la base, en el famoso DX. ¿Sale? Cuando hagamos que delta X tienda a 0, o lo que sería lo mismo que el número de rectángulos tienda al infinito. ¿Sale? Entonces el delta X se convierte en un diferencial de base. Ahora, sí, pero en general, porque al final de cuentas también lo que nos demostró Riemann es que no importa la altura que ustedes tomen o el valor de XY, si es el supremo o el ínfimo, al final de cuentas converge todo eso a la integral y a la área. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos decir que ese rectángulo tiene una altura f de xy.
Es decir, va a tener una altura igual a evaluar uno de los extremos del rectángulo en la función, en donde esta función sería f de x. ¿Sale? Entonces, pues ya tenemos prácticamente todos los elementos de este rectángulo. Este rectángulo entonces va a tener base de x y altura igual a, voy a cambiar de color, f de xy. Ahí está. De manera, muchachos, que cuando yo haga girar todo esto, el f de xy se va a convertir en el radio del cilindro. Está padre eso, ¿no? Y la altura del cilindro, ¿qué creen? Va a ser de x. Efectivamente. Pues sí, porque este pedacito es el que gira y le va a dar de verdad altura al cilindro. Porque la cara del cilindro va a ser este lado y la base va a ser por acá. Van a tener un cilindro así girando. O un disco, por eso se llama el método de discos, porque hago girar un disco alrededor de uno de los ejes. Bueno, en síntesis, chicos, puedo calcular ahora el volumen de ese cilindro de aproximación, en donde lo que estaría calculando realmente sería un diferencial de volumen. Entonces, el diferencial del volumen iésimo, de hecho, o sea, para el iésimo cilindro, pues sería igual al área de la base, pero ¿qué es la base de ese cilindro? El área de esa base sería el área de una circunferencia. ¿Y cuánto vale el área de una circunferencia? Pi por radio al cuadrado. O sea, sería pi por radio, pero recuerden que el radio es f de xy, porque es el iésimo cilindro, al cuadrado, por altura. Y mi altura es de x. Entonces, chicos, al final del día, este sería el volumen del cilindro de aproximación para esa circunferencia, o que se genera a partir de esa región que hice girar, que fue un rectángulo, ¿vale? Ahora, si se fijan, lo único que necesitaría es conocer quién es f de x y, de hecho, porque al final de cuentas, muchachos, el volumen sería igual a la integral de todos esos diferenciales de volumen. Pero ¿de dónde a dónde? Eso es lo importante también. O sea, todos los cilindros que se van a formar, muchachos, van a generarse a partir de rectángulos que se generaron dentro de esta región plana. Entonces, todo va amarrado, ¿sí se fijan? Pero para esta región plana, lo que yo voy a calcular entonces es diferentes rectángulos que yo puedo inscribir, oh, perdón, que lo bien feo mi rectángulo, en esta región. Y iría de menos R a R. ¿Sale? Porque estaría diciendo que estoy considerando una circunferencia de radio R. Entonces va a ir de menos R a R, esa integral. Porque recuerden, ahora estoy calculando el volumen. O básicamente, si estoy calculando la integral de los diferenciales de volúmenes, que eso va a ser el volumen total. O sea, el volumen total de la esfera. Este ya sería el volumen de la esfera. Volumen esfera. Y esto sería exactamente igual a la integral de menos R a R de pi por f de x, porque recuerden que ya estaría calculando todos, y voy a considerar entonces la imagen, f de x por dx, f de x al cuadrado. Ahora, en el caso particular de la semicircunferencia, f de x sería igual a la raíz cuadrada de r cuadrada menos x al cuadrado. Porque recuerden que esta circunferencia la estoy considerando con base, con centro en el origen y radio r. Entonces la circunferencia tendría la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Hago el despeje para y obtendría esta función. Obviamente en este caso estoy considerando la parte positiva, pero no importa, muchachos, si considero la parte de abajo va a quedar exactamente la misma idea, porque es lo mismo, ¿sale? O sea, de hecho, lo voy a estar elevado al cuadrado, entonces eso me va a eliminar de alguna manera el signo, me va a evitar tener ahí una complicación con el signo. Entonces, realizando el cálculo final, chicos, realizando el cálculo completo, pues tendríamos lo siguiente, que el volumen sería igual a la integral de menos R a R de pi
por r al cuadrado, que sería esta expresión, r cuadrada menos x al cuadrado por dx. Entonces nos resta ahora simplemente calcular esa integral. Una vez que ya la planteamos, ¿no? Porque lo importante de esta función o de este volumen es el planteamiento del mismo, que se generó a partir de considerar cilindros de aproximación o discos. Y entonces esto sería la integral de menos r a r. Este pi, como es una constante, la puedo sacar de mi integral. Al elevar al cuadrado esta expresión, pues tendría r cuadrada menos x al cuadrado de x. Esta es una función muy, muy sencilla de integrar. Tendría lo siguiente, pi, voy a hacerlo de esta manera, r cuadrada por x menos x cúbica sobre 3, todo esto evaluado desde menos r, de menos r a r, ¿sale? Ya integré todo prácticamente lo integré, es un polinomio, está muy sencillo de integrar, esto es pi, que va multiplicado todo, y ahora voy a hacer la evaluación, ¿sale? Entonces voy a evaluar r cuadrada por r, voy a tener r cuadrada por r menos r cúbica sobre 3 menos, y voy a evaluar ahora menos r, estoy utilizando la segunda parte del teorema fundamental, voy a tener r cuadrada por menos r, ahí está, menos r al cubo dividido entre 3. ¿Sale? Todo esto multiplicado por pi. Dígame si está bien, o sea, espero que sí esté correcto. Sí, ya estoy evaluando tranquilamente. Entonces sería pi y vamos a ver qué me queda. Aquí voy a quedar r cúbica menos r cúbica sobre 3 y aquí voy a tener r cúbica negativo menos r cúbica voy a tener acá multiplicado por ese menos, pues voy a tener más r cúbica y aquí voy a tener menos r cúbica que cuando tiene este menos de aquí, perdón, aquí voy a tener menos r cúbica sobre 3, que tiene un menos, y esto va a ser r cúbica sobre 3, y con este menos, pues voy a tener menos r cúbica sobre 3. Ahí está. Entonces, ya haciendo las cuentas, tendríamos 1 más 1/3 más 1 más 1/3. O sea, 2 más 2/3. O ese 2 lo puedo ver como 6/3. 6, 7, y esto me quedaría 6, 7, 8 tercios. ¿Sí? 6 entre 3 es 2, 6 por 3, 6, 7, 8 tercios. 8 tercios. 8 tercios. Creo que algo hice incorrecto. Déjenme revisar con calma, a ver si no hice algún pecado mortal aquí. Eh, creo que me equivoqué en algo. A ver, vamos a revisar con cuidado las cuentas, muchachos, porque nos debió haber dado 4 tercios y me quedó 8 tercios. Entonces vamos a ir a ver dónde tengo el detalle. A ver, vamos a revisar. Aquí tengo también mi expresión. Ajá, R menos R. A ver, vamos a ver si podemos simplificar algo antes de entrarle con todo para no, para evitarme algunas cosas, ¿sale? Entonces a lo mejor me estoy confundiendo en algo. Voy a borrar esta parte, chicos. Probablemente me equivoqué en algún lado, porque no debió de habernos quedado 8 tercios, sino 4 tercios. Entonces probablemente me volé algo. Hasta aquí estoy seguro que está bien, ¿sale? Entonces vamos a cambiar de color y vamos a hacerlo con un poquitito más de calma. Entonces, si se fijan, lo que yo tendría sería lo siguiente, sería pi, voy a hacerlo por pedacitos para ver si no me equivoqué en algo, pi por r cuadrada, y aquí voy a evaluar x desde menos r a r, ¿sale? Después voy a tener menos pi sobre 3, o sea, voy a sacar de una vez el 1/3, evaluado x cúbica, evaluada desde menos r a r. Ahí creo que o si ustedes quieren, este 3 lo voy a dejar aquí adentro para evitar cualquier cosa. ¿Sale? Simplemente saqué, eso sí, saqué ese signo para, no, para evitarme dificultades. Vamos a ver con calmita un poquito. Aquí voy a tener R menos R. ¿De acuerdo? R menos R. Y aquí voy a tener menos pi y voy a tener R cúbica sobre 3 menos R al cubo sobre 3. Al parecer sí me está quedando bien, ¿no?
hice algo antes, puse un 4. ¿Por qué me he puesto un 4? No sé. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay que irnos con cuidadito. Ok, estoy revisando mis notas, pero en mis notas lo veo que está bien. Aquí voy a tener R más R, ¿no? Entonces esto va a ser de alguna manera 2R. Ahí está. Y aquí voy a tener menos pi. Y aquí voy a tener R cúbica sobre 3 menos R cúbica sobre 3, pero va a ser positivo, ¿no? Porque aquí voy a tener menos R cúbica sobre 3 y con el signo negativo voy a tener más R cúbica. Entonces, está bien, yo creo. Sí, estoy bien. Ah, ok, 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 ok. Entonces voy a tener acá pi, 2pi, o bueno, mejor, sí, vamos a poner así. 2pi por R cúbica es lo que tendría aquí, menos 2pi sobre 3 por R cúbica, o sea, 2/3 de pi. Ahora, 2 menos 2/3, aquí es lo que voy a simplificar. Eso sí sería 6 sobre 3. Ándale, ahora sí. 6 menos 2 es 4/3. Me volé un signo en algún lado en el caso anterior, muchachos, perdón. Entonces voy a tener 6/3 o menos 2/3, voy a tener 4/3. Entonces ahora sí, esto es 4/3 de pi por radio al cubo, que sería el volumen de la esfera. Volumen, bueno, en este caso sería unidades cúbicas, volumen de la esfera. Y de hecho tiene mucho sentido tener unidades cúbicas porque estoy calculando el área, una área, por una altura. El área va a ser en R cuadrada por la altura que va a tener una dimensión 1, entonces voy a tener ahí una dimensión 3. Sale para este volumen que tendría una unidades cúbicas, centímetros, litros, no sé, lo que ustedes quieran. Al final de cuentas estoy calculando un volumen. ¿Sale? Entonces, al final del día, muchachos, el volumen de la esfera sería 4/3 de pi por radio al cubo, que específicamente es la fórmula que nosotros hemos conocido desde siempre, desde el nivel secundaria creo que se pasa este dato a los estudiantes de cuánto es el volumen de una esfera. Pero el significado primordial es a partir del cálculo de un volumen de un sólido de revolución. ¿Sale? Entonces, en este caso, chicos, lo que nosotros tendríamos entonces, la idea central es, quiero regresarme aquí para sintetizar la idea central de este proceso, es, uno, pensar en el sólido como una región que giró. Esa es la primera cosa. Dos, aproximar, si es posible, a este volumen con cilindros de aproximación o con discos. Y repensar que este cilindro tuvo que haberse originado de un rectángulo que giró dentro de la región plana. Entonces, tengo que ir deconstruyendo, por decirlo de esa manera, este volumen de sólido a partir de una región plana para pensar después en un rectángulo que giró y formó un cilindro. ¿Vale? Es en verdad un proceso muy constructivo, chicos. Es un proceso sumamente geométrico, el del volumen del sólido de revolución. Porque mientras mejor yo entienda la región que gira y pueda determinarla, mejor voy a tener una aproximación de esto. Ahora, este método no está totalmente casado, por decirlo de esta manera, con regiones o cuando el eje de revolución es el eje de las X. De hecho, puede suceder que, por ejemplo, en el caso que ustedes tienen ahora en la pantalla, que la región que gira es una región alrededor del eje de las Y. El único detalle ahí es que el radio de aproximación o el radio que voy a considerar para los rectángulos de aproximación, que posteriormente van a convertirse en cilindros, fíjense que es bien bonito esto, porque aquí se va a generar un cilindro de altura diferencial de y radio relacionado con ahora X en términos de Y, es decir, una expresión en Y. X igual a G de Y. ¿Sale? Entonces es lo único que ustedes tienen que considerar. ¿Dónde estoy haciendo que gire ese sólido alrededor de qué para generar posteriormente el rectángulo de aproximación? ¿Sale? Entonces, chicos, vamos a dejarlo hasta acá. La fórmula al final del día para el cálculo de este volumen utilizando el método de discos sería pi por la integral de f de x al cuadrado. Pero ustedes no se aprenden la fórmula. Siempre reflexionen que como es un disco, tengo un radio elevado al cuadrado porque estoy calculando el área de la base.
y la base va a ser una circunferencia siempre porque voy a tener siempre un sólido que es un cilindro. Entonces la circunferencia es la base y el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. De ahí sale el bendito cuadrado. ¿Sale? Si ustedes no calculan el cuadrado o no ponen el cuadrado, obviamente no estarían calculando el volumen, de manera que el cálculo sería incorrecto. Bueno, chicos, más adelante les voy a pasar algunos ejercicios para ejercitar, valga la redundancia, practicar este método, pero más adelante. Por el momento vamos a dejar hasta aquí el video. Un gusto saludarles y que estén muy bien.